hoy, 20 de agosto, se conmemora en la Argentina el Día del Activismo LGBT. El Día del Militante y la Militanta. No se dice la militante, No, queda la feo. verdad no, te Claro. agradecería que lo... Militante. Cortame ese momento, cortame ese momento. Del militante. Del activista LGBT. Así que, primero que nada, vaya nuestro saludo a los activistas que nos escuchan. Que es un día de reflexión, porque es el día en que murió Carlos Jáuregui, que fue el fundador en la Argentina de la primera organización de diversidad sexual. ¿Te acordás de Sí, año? claro, 1984. Donde todavía era difícil. Claro, recién salíamos de la democracia. Sí. Perdón, recién salíamos de la dictadura, entrábamos en democracia y Carlos Jáuregui había, profesor de historia, recibido en la UBA, había viajado a Francia a hacer un posgrado, a capacitarse. Claro, y llegó a Francia y vio... Contra una movida tremenda. Claro. Tremenda movida. O sea, no por nada Europa y Francia fundamentalmente... Sí, bueno, fundamentalmente Francia. Capital de la libertad, de la fraternidad. Entonces, allá los gays y las lesbianas y trans, estamos hablando del año 82, era una realidad totalmente distinta a la nuestra. Vivían con libertad, andaban en la calle, se manifestaban. Obviamente que reclamaban derechos, pero no estaban ocultos como estábamos en la Argentina. Sí. Ocultos no solo por la sociedad, sino también porque el Estado estaba... O sea, nosotros nunca tenemos que olvidarnos, Ale. Yo cuando te leo a veces tus posteos en las redes sociales, hay una parte tuya que es muy de docente, que trata de, más allá de hablar de la realidad de cada tema, de traer la historia, hacer como un reconto. Sí, tratar de poner en situación. Claro, contextualizar de que esto que pasa ahora, o sea, a mi abuela no se le hubiera ocurrido ni a mi abuelo, hace 40 años atrás, mear en una vereda, así en el medio del campo donde ellos vivían. Porque no estaba... Y esto a veces es importante decirlo. Yo no lo hice nunca. Claro. Ey, Adrián, yo no lo hice nunca. Pero vos nunca estuviste a punto de hacer pis. Sí. Así que te haces. Y fui adolescente, sí. y salía del boliche y tenía ganas, y bueno, iba al boliche, o me iba a mi casa, o me la aguantaba, o veía... La verdad que honestamente nunca tuve... Bueno, yo sí lo hice un par de veces, pero sabiendo que estaba mal y buscando que nadie me viera por una cuestión y no me dar la puerta de una vecina o el auto o algo. Pero esto estamos hablando de que en las manifestaciones y en las celebraciones de los partidos de Argentina, el otro día contábamos los muchachos o flacos jóvenes o adolescentes o pibes jóvenes chiquitos tapaban a su mamá o a su tía o a su novia o lo que sea, la tapaban con la bandera argentina y la piba en cuclillas y me daban en el medio de la diagonal en el pleno centro. Pero yo digo, no tienen ni siquiera dignidad ni decoro, ¿viste? Claro, por eso es tan importante, si se quiere, tener una cultura de la pedagogía, del poder explicar de que algunas cosas de la modernidad están buenísimas y otras no están tan buenas. Y otras nos llevan a un pasado del hombre de las cavernas. Claro, o sea, claro, exactamente. Yo entiendo entiendo la situación de este video que mostré hoy, de un tipo que está en situación de calle, que no tiene nada para perder, ni le importa nada, porque tiene otra visión de la vida totalmente diferente, y además porque probablemente está recontraquemado de droga y recontraquemado de alcohol. Su psiquis, y además su psiquis, su autoestima, ya está, perdió todo. Como ser. Entonces, digo, pero alguien tiene que contener esa situación. Yo me acuerdo que disculpame, no ni siquiera te saco el tema porque tiene que ver con el tema. Yo una vez, me acuerdo cuando vos eras funcionario, te llamé por teléfono preocupado por un chiquito o una chiquite, llamémosle, que ahora no la vi más, hace mucho que no la veo, que estaba en el centro, en plena avenida Argentina y falleció el Hotel del Comahue. Ah, no sabía, mira. Falleció este año. Bueno, lamentablemente. Digo, esa chiquita pedía, y me dio tanta pena, pedía plata para comer en el semáforo, y nosotros le dimos con Marilena. Y me acuerdo que te llamé, y que vos me dijiste, lo que pasa, Ale, que es muy difícil de contenerla, me contestaste, porque no soy el primero que me llama,
Pero además me contaste todo lo que habían hecho por esa persona y ella elegía estar en la calle. Sí, sin duda, ella elegía claramente porque hubo todo un contexto previo porque de que la chiquita llevó, exactamente. había sido violada, me contaste vos todo. Una historia Y falleció este año. Falleció este año, lamentablemente. Y todo, mirá que yo dejé de ser funcionario, que voy con esto, que no pasaba por la política pública, ni siquiera por la política privada. Claro, pero además se le asistía y se le ayudaba. Pero ya tenía el daño, era irreparable. Exactamente. Entonces se le consiguió lugar para vivir y lo dejaba. Se le daba subsidios y no podía cobrarlos porque perdía el DNI, porque estaba perdida, lamentablemente. Entonces había como su psiquis estaba muy frágil. Estaba en la parada de la esquina del hotel. ¿De hotel Comahue? Exactamente. Sí. Y la última vez que la vi acá en es una chica, Sargento Cabral y la diagonal, donde está la pizzería, con un tapado rojo, largo, arriba de... Porque su aspecto parecía una chica, pero en realidad era un chico, porque la verdad que la característica es lamentable. Sí, bueno, sí, claramente. No importa. Y el tema es cuando el Estado llega tarde y cuando la sociedad no alcanza lo que hace. A ver, y esto se me viene a la mente millones de cosas, ¿no? Estábamos hablando de Carlos Jáuregui, pero también estamos hablando en casa es una eterna discusión, con los amigos también. La punibilidad y a ver, yo entiendo que las causas son estructurales, vienen desde muy pequeños y que eso te formatea y te caga la vida muchas veces. Sí. El tema es, ¿qué hacemos? Entonces, ¿por qué? Hubo todo un Estado y una sociedad que falló, a esa persona le permitimos que a los 14 años robe, o queme en la puerta de mi casa, o que no. O sea, el Estado tiene que claramente generar políticas de inclusión y no llegar tarde para que esto no pase, pero actuar cuando esto pasa, cuando la persona lamentablemente producto de toda esta situación, actúa fuera del marco de convivencia. O sea, yo puse el otro día un claro ejemplo de lo que me pasó a mí siendo papá de la escuela 201, con mi hijo Matías, creo que era en quinto grado, creo que fue. Que un chico más grandote que él, de la misma aula que él, o sea, compañerito, mucho más grandote físico, probablemente porque no sé si era discriminado en el barrio, porque era discriminado en su casa, la verdad que nunca lo pude saber. El pibe tenía la costumbre de ir a la escuela con un cúter y amenazar imponerse por la fuerza, ¿entendés? Al resto de los compañeros. Hasta que un día Matías se metió en el medio para pararlo por la agresión que le iba a recibir un compañero y lo terminó cortando a Matías. ¿En qué derivó? En que mi hijo se quedó una semana y media en casa porque no quería volver a la escuela y el pibe ni siquiera le dijeron que estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces digo, la primera falla es estructural de la escuela, de los padres primero, primordialmente, porque nunca hicieron nada. Y la segunda falla es obviamente en paralelo de la escuela, que no le dijo, no, nene, hasta acá. Claro. Vos tenés una sanción, te tenés que quedar en tu casa, tenés que hacer no sé, vos y tu papá te van a tener que llevar a un curso de buen comportamiento, porque nadie le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal. Y el pibe no tiene la culpa. O sea, el pibe también es víctima. Totalmente. También es víctima. Totalmente que el pibe es víctima. Pero nadie le dijo que el pibe era víctima. Entonces él cree que lo que hizo. Claro. ¿Viste? Sí, nadie actuó para. Entonces no está mal. Claro. Entonces no está mal. Bueno, ayer se conoció, o antes de ayer, la sentencia a esta madre, donde la justicia la castiga porque entró al CEPEN, al Colegio San Martín. Sí, lo conozco el caso. Y pegó, ¿no? Ayer nos enteramos de que una directora encontró a una adolescente de secundario fumando marihuana, y como la encontró y le llamó la atención, la estudiante literalmente le cagó a bife. Y entonces, y ahí, a veces, a mí me gusta escuchar todas las campanas, pero créemelo, y después sacar una porque conclusión. O sea, yo te miro la Nación Más y te miro el canal Página 12, Argentina 12. Y después tenés, ay no, los grupos de convivencia, sí, está bien. Pero tiene que haber una sanción.
Tiene que existir. O sea, está bien el diálogo, Porque- está bien... Porque vos debes haber cambiado también tu forma de pensar. ¿Sabés desde cuándo? Desde el día que te convertiste en padre. absolutamente. ¿Entendés? Absolutamente. Porque hay un dicho muy viejo que dice: empezamos a entender a nuestros padres cuando nuestros hijos nos empiezan a cuestionar. Absolutamente. ¿Viste? Porque Absolutamente. creemos que está todo bien hasta que nuestros pibes o hasta que nos empiezan a pasar cosas con nuestros hijos. Entonces empezamos a cambiar la forma de pensamiento. Nosotros, mira, Diego se mandó una sola se mandó en el secundario. Diego llegó acá primer año. Que te hayas enterado vos. No, está bien que nos hayan llamado de la escuela, claro, Que te has enterado claro, vos. claro. No, pero que haya sido hasta Sí, para grosso, llamarte de la grosso, escuela, sí. que se Grosso. sacar todos los estudiantes del Sí, colegio. sí. O sea, Grosso. fue Diego hizo toda la secundaria acá, mis dos hijos más grandes, bueno, todos los tres, porque llegaron en edad Sí. de primer año. Y entonces un día Fabio era director, profesor en otra escuela, yo trabajaba creo que en la municipalidad o en provincia, ya no me acuerdo, y nos llaman porque el pibe por curiosidad había agarrado el matafuego y lo activó. No es tan grave. No, pero la cagada, perdón a la audiencia, Sí, a sí. pedo que recibió de parte de papá Fabio y de papá Adrián, Tienes razón. no se la va a olvidar Nunca más. Después, Y en la escuela después se habrá hecho después alguna vas a hacer cosa, pero una nunca... Después vas a hacer una anécdota cuando seas más grande, pero en el mientras tanto hay que marcarle la Exactamente, porque el pibe supo una sola vez llegó tarde a la casa sin avisar. Eran las 11 de la noche y no sabíamos. Papá Fabio que es el papá que habla, que explica, Es el pedagogo. moderador. Sí, claro. Ah, y mira. yo soy el papá dictador. Así se Mira dieron los qué roles. raro que Así es. se dieron los roles. Sí. Ese día yo estaba como loco. Pero como estaba más loco Fabio, yo... Está mal lo que voy a decir, pero ¿saben qué? Lo hicimos. Porque teníamos 3 hijos adolescentes Pero sí, que habían estado 9 años en un hogar, pasaron a estar con nosotros y el tema si era no le marcás avisar. la cancha. Se avisa. No importa si fuiste a la casa de la abuela, a la casa de un compañero del secundario. Dijo, no avisó nada y llegó a las 11 de la noche. La patada en el CULO que le dio mi marido, una patada, una. Que lo subió al auto así de la patada, creo. Sí. ¿Pero vos crees que está mal? Para mí está bien. Discúlpenme, no la violencia, no, a ver, una patada puesta en el momento. Dale. Nunca más. Una patada en el culo es lo único que te obliga a ir para adelante. Nunca más Diego se mandó una macana de estas de no avisar, de mirá que es joven, sale, digo, tiene Sí, amigos obvio, de la obvio, universidad, obvio. o sea, las cosas de pibe. Pero aquí voy a que hubo tiene que haber. Tiene que haber un límite. Y no nos tiene que dar vergüenza, y esto yo lo digo como hombre del campo progresista de la Argentina. Porque te dicen, no hay que ser punitivista. Entonces, que no haya multa para cuando cruzas el semáforo, no. que no vayas preso cuando matas a alguien. No tiene que haber. Si vos debes 1 millón de impuestos retributivos, que no haya ninguna pena, porque el Estado, la sociedad no puede ser punitivista. No, vivimos en una sociedad, en un Lo Estado... que pasa que ¿sabés dónde está? Antes de ir a la pausa, ¿dónde está el problema? Sí. Y después vamos a hablar de Carlos Jauregui. No, obvio, de lo que ahora empezamos me a hablar. acordé, claro. Sí, Pero sí. digo, ¿sabés dónde está el problema? Cuando la ley no es pareja para todo el mundo. Cuando a vos te hacen una multa en el medio de la calle porque pasaste un semáforo en rojo, o porque estás mal estacionado, o porque tenés los vidrios polarizados, y después media casa de gobierno tiene los vidrios polarizados de los autos y nadie los multa. Y todo el Poder Judicial. Y todo el Poder Judicial, y estacionan donde quieren y nadie los multa. Y si los multan, la multa la pagamos nosotros, José Pueblo, porque la plata sale del Estado. de la arcas del pueblo. Entonces, cuando la ley no es pareja para todo el mundo, ahí es donde empiezan los problemas. Porque en realidad, si yo encuentro una camioneta de la municipalidad mal estacionada o de la provincia mal estacionada, lo tengo que agarrar al chofer que maneja y decirle: la multa la pagás vos. Y como jefe del chofer le tengo que decir: y vení y la pagás vos. Y la sacás de tu bolsillo y la pagás. Nada, ni de caja chica, ni la dibujamos como podemos. Dame una Pero factura eso, total. Pero eso no pasa. No, claramente. Sabemos que no pasa. No lo podemos probar, es otra cosa. Pero, digo, están prohibidos los vidrios polarizados. Andá, decime qué juez y qué fiscal no tiene los autos con los vidrios polarizados. O qué ministro no tiene los autos con los vidrios polarizados. Sí, el Poder Legislativo también, Por favor. He ido a la legislatura y los autos... Por favor. Entonces digo, a mí cuando me paran y me dicen:
el auto cambiario polarizado, bueno, sacáselo vos al gobernador, sacáselo al intendente, que son las dos figuras máximas, y después venís a cambiarlo a mí. Digo, pues si no es pareja la ley, estamos mal. Hacemos una pausa y después hablamos de Jáuregui, obviamente, que era el tema principal del día de hoy. Una cabeza Alguien que fue punta de lanza. que fue punta de lanza. Esa cabeza volvió a la Argentina de Francia, organizó, creó la comunidad homosexual argentina, fue el primer presidente. La comunidad homosexual argentina no quería hacer la justicia, no le quería reconocer la personalidad jurídica. Vos fijate, ¿no? Mirá vos. Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que no le Tampoco. correspondía la personalidad jurídica porque ¿Y en el dónde objeto, años después, se le reconoció. Pero el objeto de constitución de la asociación civil no estaba comprendido en el marco de las leyes del momento. Así es que bueno, Carlos viene de la Argentina, crea la comunidad homosexual argentina y organiza la primera marcha del orgullo en la Argentina. La Cha. La Cha. Se llama La Cha, ¿no? Sí, Sí, se la llama Cha. La Cha. Organizaron la primera marcha del orgullo, 300 personas. Yo estuve el año pasado en la última, Eran 30.000, 40.000. 1.200.000. Yo no tengo idea. No, pero te digo porque además cada año va creciendo más. O sea, cuando Se arranca... suma gente, perdóname Sí. una curiosidad que tengo. Sí, Se suma gente que es hetero, por ejemplo, y dice, sí. che, me sumo porque tengo amigos, porque quiero apoyar, porque... Mirá, se sumaba, pero no tanto como se empezó a sumar a partir de que está mirá Milei en el gobierno. Mira, Yo creo que es un dato ahí, ¿eh? es como algo Es un dato para ese, ser ¿eh? analizado sociológicamente. Sí, es un dato O sea, ese. ¿por qué? Creemos nosotros que la misma sociedad va poniendo límites, ¿no? El otro día veíamos una película de Moria. Vimos la serie de Moria yo con, la vi también, sí, con yo mis pensé hijos, que- mis hijas, qué sé yo. Y mi hijo asombrado dice, fumaban adentro de la oficina. Sí, obvio. Digo, adentro de Los la pibes de ahora no oficina. entienden que Claro, se o sea, fumaba arriba del colectivo. Arriba del colectivo, adentro de un Sí, auto. O sea, adentro de era. la farmacia se fumaba. fumaban en todos lados. Se fumaba arriba del avión, muchachos. Vos sacabas fumador o no fumador. Si te tocaba la fila, la última fila de fumador y adelante estaba el no fumador, vos le echabas el humo en la cabeza del tipo de Exactamente. adelante. Pero eso era Y normal hoy- y gracias a Dios hemos avanzado hoy- en eso. Nadie, pero nadie en su sano juicio en la Argentina se le ocurriría volver esa normativa No, atrás. ni en Porque ya es pedo. algo que, más allá de las leyes, es algo que yo voy a un restaurante o voy a una farmacia y no quiero que el tipo de al lado esté fumando, pues yo no fumo. Y yo soy fumador, Adrián, Y te parece que está mal. pero totalmente. Bueno. Vos no me banco un restaurante Entonces, donde haya humo. Hay límites que la sociedad adoptó como propios. La ley de matrimonio igualitario no se toca. Pero ya no lo decimos los gays, la lesbiana, dice la todo el trans. mundo. Lo dice la sociedad. Pero porque aparte, a ver, ¿dónde está el daño? Ese es el problema. Como, Yo digo, ¿a quién joden? Ujú. ¿A quién joden? La propia comunidad, el pueblo, la sociedad, comprobó en estos 16 años de ley de matrimonio igualitario y 14 años de la ley de identidad de género, que una chica travesti se cambia el DNI. ¿A quién de la audiencia le jode No, la vida? a nadie. ¿Quién tiene que pagar un impuesto más? A nadie. ¿A quién le quitó un derecho? A nadie. Entonces, con lo que dijo el presidente en Davos, que no fue sacado del contexto, yo lo he visto, lo he escuchado, que se fue al carajo por los Visconti. Acordate que el año pasado, en febrero, se hizo una marcha que casi fue 1 millón de personas en Buenos Aires. Yo viajé a esa marcha. Hasta me pagué el pasaje para estar en esa marcha, porque necesitábamos como sociedad ponerle un límite. Y el gobierno la entendió, ¿eh? Sí, sí, La lógico. entendió. Lógico. Dijo, Tampoco epa, tampoco 1 millón, come de, vidrio. 1 millón de personas Sí, tampoco come en vidrio. contra de las declaraciones, porque no era la marcha del orgullo. 1 de febrero fue esto. Sí, me acuerdo. Nosotros, después la marcha del orgullo vino en noviembre. Un montón de gente que no es del colectivo LGBT. Entonces, en 1992, cuando se hace la primera marcha, casi 300 personas que participaron fueron con máscaras. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. La condena social. La condena social, Ah, perdían lógico. el trabajo. Lógico. Entonces, Carlos logró, por ejemplo, que en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de 1994, hay un artículo que establece la no discriminación
a las personas gay, lesbianas y trans. Ni la Constitución Nacional, que también es del 94, pero se hizo a finales del 94. La de Buenos Aires se sancionó al principio del 94. Pero además porque una cosa es capital, las capitales siempre suelen ser más abiertas, más permeables a la inclusión, a los reconocimientos de los derechos, y mucho más en los países donde hay una cultura, una tradición patriarcal, machista. Ni la Constitución Nacional, ni la Constitución de las provincias argentinas tienen incorporado todavía artículos que hablen exclusivamente. No se puede discriminar ni a una persona con obesidad, ni a una persona de un pueblo originario, ni a una persona de la comunidad gitana, ni a una persona en silla de rueda, ni a un enano, ni a un puto. No se discrimina. Totalmente, totalmente. Vos sabés, ya tenemos que ir a la pausa de vuelta. Para cerrar esto, para cerrar tu comentario, yo recién me acordaba de algo y lo busqué a propósito para, pues digo, debe coincidir el año o debe pegar en el palo. Bueno, pega en el palo, justamente. Es muy recomendable para todo el público que nos esté escuchando, sobre todo los más jóvenes que probablemente no la vieron, que vean. La película es muy lenta, pero no importa, que vean la película Filadelfia. Sí, claro, absolutamente recomendable. Filadelfia es del año 93. Viste que no es una casualidad. Llegó a la Argentina en el 94, pero la historia es anterior, obviamente, que es de los años finales de los 80, cuando un joven, interpretado por Tom Hanks, la historia verídica es, que está basada en hechos reales, obviamente, la historia verídica es que el muchacho en mediados de los 80, gay, vive en pareja con Antonio Banderas, que es el que hace de la pareja de Tom Hanks en la película. Se contagia de HIV. Obviamente que no había mucho tratamiento ni nada que se le parezca. A consecuencia de eso, el tipo era abogado en un estudio, en un pool de abogados muy importante de Filadelfia, justamente. Y el tipo iba en carrera de ascenso, lo iban a integrar, viste que allá los meten como socios, digamos, de cuando el tipo viene en ascenso, y lo veían que era súper inteligente, que ganaba todos los juicios, que era recontra hábil, y lo estaban por nombrar socio cuando él se descubre una mancha en el rostro. Entonces todo el mundo estaba con ese tema, ¿te acuerdas? Sí, era Catson, Freddie Mercury, bueno. Y el tipo, cuando le ve, se empieza a hacer estudios y trasciende que él tiene HIV. Lo bajan y lo terminan despidiendo, lo terminan echando, ni la mano le daban. Ni la mano le daban. Sí. Bueno, termina muriendo lamentablemente en una muy... ¿Está spoileando la película usted? Sí, la película es más conocida que... Hubiera dejado suspenso para que la quiera ver. No, se muere, chicos, se muere al final, se muere. Si llorás como un marrano. Llorás como un boludo porque se muere en los brazos de su pareja. De su amor. Es tremendo, es tremenda la actuación. Bueno, se ganó mejor actor, ganó mejor película, mejor canción en las calles del Oscar a mejor canción, Las calles de Filadelfia. Bueno, realmente es fabulosa. Pero cuenta una historia de una sociedad que rechazaba, pero al 100%, cualquier persona que tuviera HIV. Absolutamente. Era al tipo lo bajan del pedestal a donde estaba, pasa a ser el último orejón del tarro, pero la enseñanza que deja la película es la lucha que él lleva adelante, no solamente contra la enfermedad, sino la lucha para demostrarle a la sociedad que lo habían discriminado, viejo. Sí. Y termina ganando el juicio, Termina ganando el juicio. Definitivamente. Carlos Jáuregui, haciendo un paralelismo, muere de HIV. De HIV, o sea, derivado obviamente, de las consecuencias. Exactamente, del HIV. Y él y su hermano también fueron estandartes de visibilizar. El HIV también hoy en día está estigmatizado. O sea, la gente no suele decir tengo HIV. Así como antes vos decías... No, lo ocultan. Se oculta. Lo ocultan, pero hoy el otro día hablábamos de eso con Cochán y con Darío, que incluso ahora ya se descubrieron medicamentos que lo hacen reversible. Absolutamente, y lo anulan. Sí. O sea, ya hay experimentos. Pero bueno, ¿a qué vamos con
con esto, a lo importante de esas mentes que visibilizan, que se atreven y que después trascienden. Porque después resulta que Carlos Jauregui, dentro de la propia comunidad homosexual argentina, la comunidad homosexual argentina no quería marchar, no quería visibilizar, y Carlos sí, entonces te terminan quebrando, Carlos termina siendo señalado con el dedo de muchos activistas, que fíjate vos que después son intrascendentes, nadie, ni yo que soy activista de hace 15 años, me puedo acordar el nombre de uno de esos que levantó el dedo y lo marginó dentro del propio colectivo LGBT. Entonces, muchas veces vos decís que nos pasa en todos los ámbitos, pasa en el ámbito del periodismo, de la medicina, de la iglesia. Ayer leía a la hermana Mónica Astorga. Mónica, la hermana de Neuquén, que cuidó, recepcionó, escuchó, apañó, contuvo a chicas travesti trans que nadie le daba bolilla, fue obligada a renunciar porque la iglesia no toleró. Eso cuando estaba Jaime de Nevares. Y porque además esperaron que Francisco muriera. Obvio. Porque ella tenía cartita de puño y letra de Francisco, donde Francisco bancaba. le decía, seguí adelante, esa es la misión tuya que Dios encomendó, que haya alguien dentro de la iglesia. Ahora hay una iglesia mucho más ortodoxa, obviamente, con León XIV. Bueno. Sí. Una iglesia, Pero aquí voy, las internas siempre existen. En el mundo del periodismo, en el mundo de la medicina, en todos lados. Y las personas que suelen oponerse son las que pasan a ser intrascendentes con el correr de los años. Quedan en el ostracismo. Y aquellos que se animan, que se la juegan, que pagan costos políticos, que pagan costos familiares, sociales, son los que al final la historia, ¿no? Una vez lo termina reconociendo. A veces cuando decimos, che, ¿cómo murió San Martín? ¿No? Ahora que estamos en agosto, ¿cómo murió San Martín? Y vos decís, ¿en serio el padre de la patria, el libertador de América, fue echado, murió pobre, fue perseguido? ¿San Martín? Sí, tal cual. Digo, en la Argentina no teníamos ningún derecho social teníamos, ni un derecho. Vos laburabas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no tenías vacaciones pagas, las mujeres no podían votar. Vino un tipo, te guste o no, Juan Domingo Perón, vino, leyes, fábrica, universidad gratuita para el hijo del obrero. Y yo me parezco Oscar Polizo si me está escuchando. Oscar, un abrazo. No creo, no importa. ¿A qué voy con esto? Pero echado del país, proscripto, o sea, y hoy la historia dice, dale, che, ¿crucificamos a Jesús como humanidad? Tal cual. Sin querer comparar ni a San Martín con Jesús, ni a Jesús con Perón, ni a Perón con Carlos Jauregui. Hablo de líderes o políticos o espirituales o sociales como Jauregui que se la jugaron y terminaron. Sí, pusieron en el cuerpo, pusieron en el cuerpo, chicos, pusieron en el cuerpo. Bueno, nos vamos a la pausa. Para mí es un tema que me apasiona y ¿sabés por qué me apasiona? Porque además yo siempre tuve amigos gay cuando nadie tenía amigos gay. De hecho, en el año 89 trabajé con el tipo que era dueño de una radio y era confesamente gay y tenía su pareja gay. Y de hecho terminó su carrera con nosotros. Yo le di laburo siendo grande, cuando volvió ciego prácticamente del bolsón. Y conseguimos, hoy fallecido, ¿no? Jorge Oliveros. Conseguimos que lo operaran en el hospital, que recuperara la vista. Le hicimos el trámite de jubilación. Y acá se ganaba un mango más, obviamente, con los clientes que él traía. Se llevaba el 100%, nunca le cobramos un peso. Y él quería hacer radio, y bueno. Era su pasión. Sí, a veces, vamos a contarlo ahora, a veces capaz que disvariaba. Y sí, ya en los últimos años. Y a veces se iba de mambo porque porque bueno, pero nosotros lo bancamos hasta el último minuto. El último minuto. Porque era mi amigo. Y fíjate, ¿viste? Lo que es el amor. Era mi amigo. El amor, cuando trasciende el amor de
de lo sexual, porque Sí, él, obvio, su obvio. pareja de muchísimos años, no de Neuquén, digamos, se había ido a vivir al Bolsón, Sí, él estaba solo acá en Neuquén, sí, y ya en las últimas, que ya no podía hacer radio, que se la pasaba internado, sí. viene Sí, vino Marcelo. Marcelo, Sí, vino Marcelo. vino Marcelo casado, casado, con una mujer, con con hijo y todo, familia, le pidió permiso a su señora y se vino a verlo a Jorge. Sí, y sí, se lo llevó, sí, me consta. y se lo llevó. Me consta, no, conozco Entonces, toda la historia por eso. el amor trasciende la orientación sexual, la Nosotros ideología nunca tuvimos problemas, es política. más, le habíamos ofrecido que a la gente del colectivo gay, trans y que vinieran y que hicieran un programa de radio, que tuvieran su columna, que tuvieran su programa de radio y de streaming y de... Bueno, nunca lo concretaron, calculo que no se pondrán de acuerdo entre ellos, que eso la verdad que no, un tema que vos tirás la idea, después que hagan lo que quieran. Claro. Pero digo, nosotros nunca hemos tenido con Fernando, yo no conocía la ideología de Fernando, la mía era totalmente de libertad total y Fernando se plegó obviamente a esa... Sí, Nunca tuvo problema. pero porque no le quedó otra, porque si vamos a los Me antecedentes... echaban, me echaban. Si vamos a los antecedentes... No es así, por No, favor, mentira, por no lo favor. peleen a Fernando, un caballero. Bueno, nos vamos a la pausa. Como siempre, un placer tenerte.